Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que comenzaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como los discípulos. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro
de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso me quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se ha anulado a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho, uno de ellos se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu bendición, Padre. Dios Todopoderoso, bendiga tu corazón y tus labios para que proclamen su evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver los sumos sacerdotes y le dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes Asimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él
respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman, este es mi cuerpo. luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber contado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó, Aunque tengan que morir contigo, no te negaré. y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemani y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño.
los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió donde estaban los discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: A quien a que yo le dé un beso, ese es, apréndalo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte. Pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que esto te dicen contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestura y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigo? Ustedes mismos han oído la blasfema. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: El reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros los golpeaban diciendo:
adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. pero él lo negó ante todos, diciendo, No sé de qué me está hablando. ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada, y dijo a los que estaban ahí, También ese andaba con Jesús el Nazareno. él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda de que tú también es de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pequé, entregando la sangre de un inocente. ellos dijeron, ¿Y a nosotros quién se importa? ¿Allá tú? entonces Judas ajoyó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precios de sangre. después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel, a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. pero nada respondió a las acusaciones que le harían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dice contra ti? pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿A quién quiere que le deje libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, no
te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer por Jesús, que se dice el Mesías? respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué mal he hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todos el batallón. Los desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en sus manos derechas y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, ¡Viva el Rey de los judíos! y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole, Tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas. Sálvate a ti mismo, y si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que Dios lo salve ahora, si es que es de verdad lo ama. Pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz, Eli, Eli, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes, a oírlo,
decían. están llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero otros le dijeron: Déjalo, veamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. También estaba allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación a la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y les dijeron: Señor, nos hemos acordado de que el pastor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, los roben y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tome un pelotón de soldados, aseguren que el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, con el Domingo de Ramos comienza nuestra jornada dentro de la Semana Santa. Y esta jornada comienza con la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Y muchas de las personas que estaban presentes en esos días, en ese momento, celebraron a Cristo, reconociéndolo pues como su rey terrenal, muchos de ellos. Y con gritos exuberantes decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana. Recordemos que muchos de ellos, con esa misma energía, también en un Viernes Santo gritaban: crucifícalo. Lo que sí sabemos es que Cristo entra a Jerusalén con unas nociones básicas de su persona, básicas de su condición y conocimiento. En primer lugar, Cristo entra a Jerusalén con una noción clara, un sentido de identidad claro. Y ese sentido de identidad Él lo manifiesta en cierta ocasión para decirnos: mi reino no es de este mundo. Y en otra ocasión nos decía: para esto he venido. Y Él sabía quién era. Él sabía que Él era el Cordero Inmaculado, que Él era el sacrificio perfecto, que Él era el que tenía que morir para la salvación del mundo. Esa era su identidad. Y aunque en varias ocasiones y circunstancias algunos quisieron tentarlo, otros quisieron ponerlo en tela de juicio, Él se mantuvo firme en su identidad al entrar a Jerusalén. Él entra con un sentido de misión. Cristo entra a Jerusalén con un propósito, con un objetivo: la salvación del mundo. Él entra con esa claridad de pensamiento al punto de que, teniendo idea del sufrimiento y del suplicio en el jardín de Getsemaní, en su oración, Él le dice a Dios: aparta de mí este cáliz, pero que sea tu voluntad. Su misión era esa. Su misión era morir en una cruz. Su misión era someterse a las circunstancias que lo rodeaban para cumplir con su objetivo. En tercer lugar, vemos que Él tiene una clara noción de la cruz. Él sabe que la cruz fue el instrumento elegido en ese momento humano por Dios para la salvación de la humanidad. Él sabe que era a través de esa gran humillación que el mundo iba a reconocerlo, tanto en su muerte como eventualmente en su resurrección, como el verdadero Hijo de Dios. Finalmente, hay un sentido de abandono. Cristo se abandona. Pero el abandono no es símbolo de una actitud fatalista, no es símbolo de una actitud estoica, ni siquiera de una actitud de tragedia, no. Para Él, el abandono implicaba el confiar. Cuando tú te abandonas en Dios, tú confías en Dios. Tú le dices a Dios: Dios, no entiendo esta situación. Dios, estas circunstancias me duelen. Dios, estas cosas me preocupan. No tengo solución. Pero aún así yo me abandono en ti. Lo que se traduce como: tengo plena confianza en ti. Tú eres el que lleva la barca. Tú eres el que llevas el timón. Tú eres nuestro Dios. Y de esa forma, Cristo entra a Jerusalén. Y Él también quiere que nosotros entremos a Jerusalén. Y que entremos como Él. A través del servicio que le puedas prestar al prójimo. A través de tu vida de oración, de tus sacrificios.
a través de tus bendiciones y sin temor. El cristiano no teme porque está con Cristo. Y si Cristo está contigo, ¿quién puede en contra tuya? Nadie. De esa forma, hermanas y hermanos, hay que entrar a Jerusalén. Y cuando entramos en Jerusalén, Cristo es el que entra en nosotros, nuestros corazones. ¿Y cuál es el legado de Cristo? Precisamente lo mismo. Cristo te da una identidad y te dice quién eres. Y Cristo te recuerda que tú eres hijo o hija del Altísimo. Y Cristo te recuerda que estás llamado a grandes cosas, cosas magnánimas, cosas que el hombre o la mujer mortal no pueden hacer sin la ayuda de Dios. Esa es nuestra identidad, hijos de la luz, hijos e hijas de Dios. Él también nos da un sentido de misión. ¿Y cuál es nuestro sentido de misión? Continuar con la prédica del Evangelio aquí en este mundo. Continuar con los actos de devoción. Continuar con nuestra oración. Continuar caminando con la iglesia y que la iglesia camine contigo. Esa es nuestra misión. Llevar a Cristo a los demás, no importa qué. Ya sea en la bonanza o ya sea en la carencia. Es llevar a Cristo en el Evangelio. Entender la cruz. Entender que la cruz no es simplemente un conglomerado de cosas que nos hacen sufrir y que tenemos que adoptar quizás una actitud indiferente o a lo mejor una actitud de víctima. No. Ya hubo un cordero, ya hubo una víctima perfecta, ese fue Cristo. Nosotros tenemos que entender nuestras cruces, cada cual tiene su cruz. Y entender nuestra cruz y colocarla pues precisamente en esa perspectiva de que hay que llevar esa cruz, porque hay cosas de las cuales no tenemos control. Y si no tenemos control, es asumirlas y ofrecerlas y elevarlas a un Dios transparente y vivo. Eso es lo que hace el cristiano con su cruz, sabiendo que detrás de la cruz hay un sepulcro vacío, un sepulcro lleno de luz y lleno de salvación. A la larga, eso es lo que recibimos de Cristo, la salvación. Estamos llamados a la salvación, pero mientras estamos aquí en la tierra, trabajemos con Cristo para saber llevar nuestras cruces y poder caminar con Él de un sepulcro vacío a la gloria de nuestro Padre y de nuestro Creador. Hermanas y hermanos, la pasión de Cristo representa la última y más grande humillación de nuestro Señor. La crueldad física, la soledad, el sentido de enajenación que Jesús experimentó en su camino al Gólgota, Él lo repite con las palabras de: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero, de la misma forma en que su humanidad está siendo destruida y reducida, Él se convierte en su divinidad, en mucho más luminoso, para dispersar las tinieblas de la muerte, del pecado y del sepulcro. Ese es nuestro Dios. Detrás de la historia de la cruz descansa la historia de nuestra salvación. No podemos olvidar el sacrificio tan grande y mayor de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Para que tú y yo tuviéramos una vida eterna. Aquel que pasó de manos en manos, de Caifás a Pilato, de Pilato a Herodes y finalmente de Pilato a la turba. Ese mismo pasó de sus manos a las nuestras la vida eterna. Luego entonces, seamos uno con Él, con Cristo, quien nos ha revelado la profundidad del amor de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de David y nuestro Rey. Y declaremos que su reinado
perfecto y amoroso, preside inclusive desde Él colgando en una cruz. Luego entonces, hermanas y hermanos, simplemente caminemos con Jesús. Amén. Pueblo de Dios, proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Amadísimos hermanos, sabiendo que Jesús es nuestro Rey misericordioso y compasivo, le presentamos nuestras peticiones. Ahora de responder, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que continúen llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que todos los jefes de estados, para que limitaran la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por los enfermos de nuestra comunidad y familias, especialmente aquellos afectados por el coronavirus, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que todos los difuntos se regocijen en el banquete eterno, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por las intenciones de esta misa, vamos a orar, hermanas y hermanos, por el descanso eterno de Norma Ortiz, Manuel Álvarez Jr., Leandra Ocasio, Ramona Medina en su primer aniversario y Anthony Mojica en el aniversario de cumpleaños. También pedimos por el eterno descanso de Felipe Valentín. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Ciertamente damos gracias a Dios también por el aniversario de matrimonio número 63 de Clemente y Mercedes Valentín. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios amoroso, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Recibe estas peticiones y las que están en nuestro corazón. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos traiga el perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Blaise y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santa Inés, San Fideles, San Luis Gonzaga y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu. Démonos unos a otros la señal de la paz. Paz, ¿no? Paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Hermanas, hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. En este momento, hermanas y hermanos, podemos hacer una comunión espiritual.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Anuncios para el 5 de abril de 2020. Le pedimos que visite nuestra página de Facebook y nuestra página web para los anuncios más recientes en relación a los cierres o cambios en nuestro calendario. Y también, si desea continuar apoyando a nuestra parroquia durante nuestro cierre, puede hacerlo enviando sus ofrendas por correo. Por favor, no envíe dinero en efectivo por correo o regístrelo en línea de GiveCentral.org. Que Dios lo bendiga. Deseo aprovechar este momento para agradecer a todos aquellos parroquianos que han enviado sus contribuciones, que han hecho un esfuerzo por hacernos llegar su limosna a través de Gift Central o inclusive a través del correo o de forma física frente a la rectoría en el espacio del correo. Gracias. Es solamente de esa manera como podremos mantener estos edificios funcionando propiamente, para que cuando venga esa Pascua donde tú y yo nos vamos a volver a ver y celebrar la Eucaristía aquí en San Luis Gonzaga, ese pan del cielo que vamos a comulgar nos sepa aún mejor como el vestíbulo de la vida eterna. Nuevamente, gracias, hermanas y hermanas, por su apoyo, por su contribución. Y recuerden, no te rindas, nunca te rindas. Oración sobre el pueblo. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Esta mesa ha terminado. Traemos al mundo alabando al Señor con nuestras vidas. Una mirada